Hoy en No Te Rindas, la palabra de Dios es viva y eficaz. En su palabra encontramos respuesta. A través de la palabra podemos decirle al Señor en medio de ese momento difícil que estamos viviendo, háblame, Señor. No solamente va a encontrar personajes, sino que también podemos encontrar sentimientos y emociones. Y eventos también. Y eventos en la Biblia que se identifican mucho, o nosotros con ellos y yo con nosotros, porque es parte del propósito de Dios. No te rindas por Buenos nada. días, buenas tardes y buenas noches. La bendición del Señor sea contigo. Qué bueno que estás ahí en este espacio devocional No Te Rindas. Este es el espacio que trae aliento y esperanza para ti y que también, bueno, pues se transmite a todos los tuyos. Nosotros contentos de estar pues ahí acompañándote en tu casa, en los quehaceres, en los movimientos, en la oficina, no sé dónde, pero donde quiera que estés, recibe la bendición del Dios Todopoderoso. Un día extraordinario que ha hecho el Señor para conocer un poquito acerca de su palabra. Este es el mes de septiembre, es el mes de la Biblia. Tenemos esa institución aquí en nuestro país bajo decreto y bueno, no podemos pasar por alto compartir algo que tenga que ver con la Biblia. Recuerda que cada día Ami Taveras y una servidora llegan a todos ustedes a través de este canal 6, Canal del Sol, a través de Bebeto TV y también a través de Mi TV. Reciban todos ustedes un abrazo muy fuerte y también a nuestro invitado del día de hoy. Hoy contamos con la participación del pastor Elvis Cruz. Bienvenido. Gracias Wendy por tenerme en tu programa y todos ustedes, gracias a ese público maravilloso, que la paz del Eterno esté con ustedes hoy. Qué bendición estar en este lugar, de verdad que sí. Qué bueno. Él estará compartiendo con nosotros y hablándonos en 2 programas acerca de 25 reseñas que son trascendentales y que están en la palabra de Dios. No te muevas, porque aquí vas a encontrar pues reseñas que tienen que ver con el matrimonio, que tienen que ver con esa situación emocional o sentimental que estás atravesando, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con los casos que hoy en día estamos viendo, sí, en la Biblia. Así que no te muevas, quédate con nosotros. El pastor Elvis Cruz, pues ya tiene 20 años como pastor. 20 Dios años. Mío. 20 Eso fue ahorita, años. pastor, porque estamos jóvenes aún, ¿verdad? 20 años, sí, tenemos 20 años ya sirviendo ininterrumpido, ¿verdad? Y como yo siempre digo, son 20 años de éxito totalmente. Aún los momentos difíciles, sí, esos son éxitos, sí, porque los tropezones y las pruebas lo que nos hacen es mejorar. Eso es como el abono que necesita esa plantación más adelante. Pero ¿verdad? Ciertamente ha sido 20 años maravillosos, sirviéndole al Señor con toda la familia, y de verdad que es un honor para nosotros y un privilegio el poder contar con este proyecto de Dios que tiene lo que es el plan de salvación, porque Dios tiene un proyecto y Dios tiene planes, ¿verdad?, en los cuales nosotros tenemos que interesarnos, y es por eso que estamos aquí en este mes de la Biblia, de verdad que sí. Qué bueno. Bueno, 43 años ya casado. Tengo por aquí, son eso, pastor. Ay, Dios mío, no debí decirlo, pero es así. Con nuestra queridísima y amada pastora Xiomara Cruz. Además también tiene 3 hijos, 2 de ellos ya están bien encaminados, como tiene que ser. Sí. Y además son pastores juveniles. Tiene 4 nietos, pastor, pero Dios mío, 4 nietos. Pero por favor, algunas cosas, algunas. Decimos algunas. 4 nietos, yes. Maravilloso, una familia, todos sirviéndole al Señor de una manera íntegra, de una manera, ¿verdad?, pues dedicada al servicio de Dios en todo el concepto, una familia hermosa, mis hijos, sí. Maravilloso, de verdad que sí. Le doy muchas gracias al Eterno. Qué bueno. Esto también da legalidad para tratar el tema que tenemos en el día de hoy. A todos ustedes les invitamos a quedarse con nosotros y hacer esta oración. Padre, gracias te damos. Gracias. Qué bueno es estar ante tu presencia, qué bueno es presentarnos ante ti. Sí, qué bueno es confirmar en el día de hoy que a través de tu palabra tenemos las respuestas que estamos necesitando, que tu palabra es vida, que tu palabra es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo para bienestar de nuestras vidas, que en ella encontramos esa respuesta que estamos necesitando y hoy a través de este programa vamos a conocer un poquito más acerca de ella. Señor, te pedimos hoy que hables a cada uno de los televidentes, de aquellos que en medio de los afanes solamente logran escucharnos, Señor, que tú puedas hablarles
y que en el día de hoy ellos hagan este manual de vida su acompañante en medio de cada adversidad, en medio de cada evento inesperado, en medio de cada situación con la que no contaban, sabiendo que tú estás siempre presente al momento de nosotros abrir la palabra Aleluya. tuya. Te damos gracias, Señor. Gracias, Te Señor bendecimos Dios. en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Señores, y vamos a una pequeña pausa. Junto con ella vamos a dejar a Gilberto Daza. La canción Tu Palabra nos acompaña y vamos a ir conociendo un poquito acerca de la Biblia. Aquí seguimos en tu espacio devocional. No te rindas. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte, no te rindas que la victoria tú tendrás. La palabra de Dios es viva y eficaz. En su palabra encontramos respuesta. A través de la palabra podemos decirle al Señor en medio de ese momento difícil que estamos viviendo, háblame, Señor. Y te aseguramos que al momento de abrir esta Biblia, al momento de tomar tu celular o tu iPad, vas a encontrar una palabra de poder dada por el Señor. Es allí donde nosotros encontramos personajes que, al igual que tú y yo, atravesaron por momentos muy difíciles, momentos en los cuales, como tú estás, quisieron abandonar, quisieron dejarlo todo, quisieron esconderse. Sin embargo, ahí mismo en la palabra vemos cómo el Señor demuestra su poder. Así lo va a hacer contigo. Te invitamos hoy a prestar atención a lo que Dios te quiere decir a través de su palabra, y posiblemente en el programa de hoy encuentres personajes con los que digas, oh, pero esa soy yo. Oh, pero ese soy yo, pero ahí estoy a través de su palabra. Y yo no diría, te diría, bueno, déjame decirte, no solamente va a encontrar personajes, sino que también podemos encontrar sentimientos y emociones. Y eventos también. Y eventos en la Exacto. Biblia que se identifican mucho, o nosotros con ellos y yo con nosotros, porque es parte del propósito de Dios para entenderlo, para entender su palabra. Es por eso que precisamente el pastor Elvis Cruz, quien además es graduado del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios en Massachusetts, bueno, nos acabamos de enterar que es parte también de todo lo que tiene que ver con Jucún, Juventud con una Misión, que ha estado en esta escuela de pastores. Pues vamos a estar hablando y vamos a hacer dos partes. Hoy vamos a hablar acerca de esas reseñas trascendentales en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y a ver qué tal si en el próximo hablamos de este Nuevo Testamento. Ante todo, la gente que nos está viendo en este momento y que dice, pero ok, ¿qué es la Biblia? Vamos a empezar por esta parte. ¿Qué es la Biblia, pastor? ¿Qué es la Biblia? Creo que la respuesta como que me gustaría más impactante si yo te diría, la Biblia es el libro de mayor impacto en la humanidad. Entonces, ¿qué es la Biblia? El libro de mayor impacto en la humanidad. Decían antes, la Biblia es Dios hablando. Bueno, pero entonces precisamente por eso es el libro de mayor impacto en la humanidad, porque es Dios hablando. Entonces, este es el libro que tiene mayor trascendencia en todo los tiempos de la raza humana hasta la actualidad, ¿verdad? Porque la Biblia es mucho más que un libro, es mucho más que una simple joya literaria, o no una joya, sino la joya literaria, ¿verdad? En la literatura y en la parte, pues, así se considera. La joya literaria que ninguna biblioteca puede darse el lujo de no tener. Pero la Biblia es el libro que más impacta a la humanidad, porque es el que refiere a los humanos, es el que refiere la necesidad, primero la creación, el origen, la organización de la humanidad, y todo está allí para impactarnos, para enseñarnos, pero trascienden sus historias. También podemos decir que, ¿qué es la Biblia? Podría decirte, la Biblia fue el primer libro que se imprimió, fue el primer libro que se llevó a la imprenta. Gutenberg, ese gran hombre de Dios, ¿verdad? Por allá, creo que fue en 1445, 1545 el dato, pero Gutenberg fue, o 1845, uno de los dos datos, ahí están esas fechas. Pero el primer libro que se imprime en Alemania, Gutenberg, es la Biblia, es el primer libro impreso en la historia de la humanidad. O sea que hasta ahí tiene la primicia en la impresión, ¿verdad? También podría decirte, dice, ¿qué es la Biblia? Y yo podría decirle a usted, mire, la Biblia es el libro más odiado del mundo. De algunos en el mundo. No, pero se cataloga todo. No, pero es el libro más odiado del mundo. Claro está,
Bueno, sí, de algunas personas, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo... Sí, porque yo lo amo, la Biblia, señores. No. Pastora, nosotros, hay momentos que uno dice, ay, no, lo que me está diciendo la Biblia no me gusta. pero precisamente... Pero amamos esa palabra de Dios. Precisamente por eso es palabra de Dios, porque Sí, está por encima de nuestras emociones. Confronta. Pero bien, sí, es el libro más odiado. Al mismo tiempo tiene la característica que es el libro más amado. Sí. Entonces usted dice, pero ¿y cómo es eso? Es el más odiado y el más amado. Correctamente. A través de la historia, la Biblia ha sufrido persecuciones desde antaños, desde siempre. La Biblia ha sufrido persecuciones, odio. De hecho, tengo un dato actual de la actualidad, de que la Biblia, por ejemplo, hay 7 países que se pueden nombrar donde la Biblia es totalmente prohibida, so pena de muerte, so pena de cárcel, so pena de grandes castigos, si acaso te atreves a tener una Biblia o hablar de la Biblia. Son Bueno, tremendos. increíblemente hay países de Latinoamérica que también se está viendo la persecución y Nicaragua, por ejemplo, está abiertamente. No, Nicaragua es anticristiano. Sí. Los nicaragüenses, presidentes y toda esa gente son anticristianos y todos los anticristianos, y ellos están a la franca. Sí, O sea, sí. y todo causa no solamente de la religión, porque alguien dirá para la religión. Bueno, pero nadie tiene derecho a perseguir a nadie por religión. Por eso tenemos las libertades. Pero los países, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos nosotros Corea del Norte, tenemos Arabia Saudita, tenemos Uzbekistán, que es un país que también en Pakistán, Afganistán y estos países en Irak, en Irán, todos estos países tienen reglas estrictas de prohibir la Biblia por constitución, por ley. No es cuestión de que, o sea, imagínese usted en esta época, en este 2024, donde hay tantas libertades en el mundo, nosotros que vivimos con la libertad hasta de lo que querramos hacer, y sin embargo, en estos países la Biblia está prohibida. No solamente, te puedo mencionar esos 7. Una isla turística totalmente, se llama Maldivias, la isla Maldivias. Eso es un paraíso turístico para los árabes musulmanes. Allí no se puede entrar con una Biblia por nada, porque es pena de muerte poseer una Biblia, leerla. Sí. Los cristianos allí sufren inmensamente, los poquitos que hay, tienen que todo es escondido y todo con un temor. Entonces, dice, bueno, pero ¿y por qué perseguir la Biblia? ¿Por qué prohibir la Biblia? Que es un libro como cualquier otro libro. No lo es. No lo es. Por esto causa tanto estrago, por esto es tan perseguido. Así es. Y por esto pudiéramos decir que es el único libro que tiene que ver con religión, que tiene que ver con Dios, que es tan perseguido y se busca tanto eliminarlo completamente. Nosotros queremos que te quedes ahí con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y en breve retornamos con más de esta entrega donde vamos a estar mencionando estas reseñas trascendentales de la Biblia. El pastor Elvis Cruz nos acompaña en este día, así que no te muevas y dejamos a Lenny Salcedo precisamente con este tema, la Biblia. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte, no te rindas de la victoria, tú tendrás la victoria. Reseñas trascendentales que están en la Biblia. Hoy vamos a conocerlas, pero siempre es importante conocer un poquito de la historia, de los temas cotidianos que escuchamos hablar. Y si algo muy importante hoy podemos destacar acerca de la Biblia es que mucha gente recurre a ella, otros la tienen abierta en alguna cita específica, se utiliza para hacer juramentos, no importando si eres creyente o no, allí se utiliza. Jura usted, sobre todo en nuestros países de Occidente, como decimos, pues definitivamente es la palabra de Dios. Algunos destacan ciertas incoherencias, sin embargo la Biblia no se equivoca y en ella encontramos grandes respuestas. Podemos ver cómo mucha gente dice, yo no creo en la Biblia. ¿Y qué podríamos decir, pastor? ¿Se puede creer en la Biblia? La Biblia es el libro más investigado. La Biblia es el libro más escudriñado por los arqueólogos, eruditos. Es el libro más inspeccionado, es el libro más chequeado para ver si es verídico y si sus historias son verídicas y si tiene coherencia. La Biblia resalta exactamente las condiciones humanas, resalta las condiciones sociales y resalta las condiciones de la misma creación.
de las reseñas que nosotros estamos viendo, por ejemplo, la primera parte que vimos, que es el libro más impactado, que impacta a la humanidad, el más trascendental, también vemos en la parte de posmoderna, ¿verdad? Porque llegamos a la modernidad y luego venimos ahora, estamos en la era posmoderna. Sí. ¿Y qué quiere decir posmoderno? Posmoderno realmente es volver atrás de lo moderno. Aunque, ¿por qué? Porque ahora, por ejemplo, había un tiempo donde las cosas que eran un desorden, que llegaron a ser orden, ahora otra vez son desorden. Lo que antes era mentira, ahora es verdad. Entonces, después vino la modernidad, vimos todo lo moderno, pero ahora está cambiando todo. Lo que antes, respeto a la familia, antes era sagrado, hoy ya es como un relajo. El respeto y todo a las autoridades, etcétera, etcétera. Cuando viene la posmodernidad, en muchos seres humanos también vino la duda de si la Biblia era confiable. La reseña que podemos ver también, imagínate el sorprendente relato de la creación. El sorprendente relato de la creación, donde se definen género con género, especie por especie, de cada uno de los animales, de las plantas, el mundo vegetal, el mundo animal, ¿verdad? El mundo de los océanos y todo, se define a la perfección, sin equivocación. Inclusive nos da destello de la creación galáctica, ¿verdad? Donde el sol, la luna, las estrellas, de nuestro Milky Way, nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, detallada, con lujo de detalle y con el funcionamiento de cada uno de sus astros celestes. Es decir, cuando nosotros miramos estas cosas, decimos, wow, es tremendo. ¿Por qué? Porque allí vemos, por ejemplo, en el relato de la creación, vemos diseño, vemos orden, vemos formación, vemos tantas cosas maravillosas. Y como yo digo, y siempre estamos discutiendo, ¿verdad? Que si Dios es, que si Dios no es, que si esto, que si la Biblia... Sí, ese cuestionamiento permanente. Permanente. Y yo digo, señores, donde hay un diseño es porque tiene que haber un diseñador. Es lógico y natural. Donde quiera que haya un diseño, usted puede mirar un edificio, puede mirar una ropa, un estilo de diseño. Créame que ese diseño no se hizo solo. Ese diseño lo hizo un diseñador. Así que todo lo que nosotros tenemos en la creación, a esto le llamamos el libro de la creación, ¿verdad? El libro de Romanos dice que la misma creación nos enseña la grandeza de Dios, nos enseña su poder y su deidad. La misma creación no habla del creador. Y por eso le llamamos el libro de la creación y a la Biblia el libro de la letra. Sí. Entonces hay que leerlo los dos. Es el dictado divino porque fue el dictado que el Señor le dio a hombres que escogió con en ese orden, tiempo. con orden precisa. También vemos, por ejemplo, una reseña trascendental, el matrimonio. Ok, esa pudiera ser la número 1. La vamos enumerando hasta contar 12 y Bueno, seguimos con otras en el otro programa. Esa es la 3. La 3. La 3 es la número 1, es el libro más impactante de la humanidad. Número 2, el relato de la creación. Número 3, el matrimonio, donde se ordena que van a ser una sola carne. Oiga, ahí está la frase, matrimonio, una sola carne. Pero no solamente eso, sino que también trasciende a través de la historia de la humanidad, todos los años que tenemos de historia, de que el matrimonio se organizó entre un hombre y una mujer para hacer una sola carne. Esa es la verdad, esa es la realidad, ese es el contexto humano por el cual nosotros estamos aquí. Así que la Biblia hace esta reseña y es trascendental. No hay invento, no hay cosas raras. Una vez escuchaba a un gran persona de los medios, inclusive era diputado, creo que fue diputado, el cual es muy intelectual y demasiado inteligente que se pasó, describiendo la humanidad, que veníamos como de animales, con 8 patas y que veníamos con seres extraterrestres, que después nos formamos como seres humanos. Y de verdad que cosas así, para este tiempo, ya sabemos que son ficción y que son engaños total de la mente. Sin embargo, por ejemplo, una reseña número 4, el incidente de la caída del hombre. Allí en la Biblia narra cuando el hombre cayó de la gloria, de la comunión perfecta que tenía con su creador, con su hacedor, cuando cae en lo que le llamamos el pecado, ¿verdad? Allí vemos la historia, que hasta el día de hoy vemos la realidad, el apartarse de Dios, el correrle a Dios, el pecado. Allí vemos entonces, eso no solamente que la Biblia lo abra para un tiempo, sino que hasta el día de hoy nos afecta a todos los seres humanos. La caída, ¿verdad? Luego tenemos entonces
número 5, una reseña importante que sale allí en la Biblia, que es la vergüenza, el miedo y la culpa. Oye, eso, oye bien. ¿Qué combinación? La vergüenza, Todo eso afecta, el miedo y la culpa. Todo eso afecta a nuestras emociones. Vergüenza, miedo y culpa. Sí. ¿Quién de los seres humanos se escapa de esos sentimientos? No hay ningún ser humano que se escapa, ninguno en el planeta Tierra. Sino, entonces vemos cómo la vergüenza entró cuando nuestros primeros padres cayeron y se tuvieron que cubrir, avergonzados, ¿verdad? Delante de la presencia de su Creador, había cambiado la condición que ellos tenían, entonces se avergüenzan, le da miedo y viene la culpa. Esos 3 elementos hasta el día de hoy nos persiguen, Sí. existen y están en medio nuestro. La número 6, ¿verdad? Quiero decir que estos 3 elementos, estos 3 sentimientos de la vergüenza, el miedo y la culpa, son lo que definen hasta el día de hoy la definición primaria según la psicología y la psiquiatría. Esto lo dicen más los psiquiatras, ¿verdad? Que tienen más autoridad en esta Rafael parte. Dunker tiene un escrito acerca de esto. El muy doctor importante. Dunker, ese es mi profesor. Ah. Un excelente pastor, profesor, psiquiatra, un excelente hombre de Dios, ¿verdad? Y entonces vemos esta parte. Yo escuché una vez al doctor Duncan explicar sobre esto también, maravillosamente. Tiene incluso un libro que habla acerca de esto. Entonces vemos que estos 3 elementos primarios son los que forman el rechazo. Ciertamente ocurrió en el principio y la Biblia así lo narra, pero es una realidad hasta el sol de hoy. Luego tenemos entonces las 3 salidas, número 6, reseña número 6, las 3 salidas originales de los seres humanos para salir de los problemas. ¿Cuáles son esas? Ay, ay, ay. A ver, o nos vamos a la pausa y luego la decimos. Vamos a la pausa. Vamos para que a la pausa y le decimos. No se me muevan. Las 3 salidas originales de los seres humanos para salir de los problemas. Ay, Dios mío, ustedes se quedan ahí con nosotros. Estamos hablando acerca de reseñas trascendentales que se encuentran en la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia y aquí en este espacio devocional No Te Rindas tenemos un contenido especial para que traigamos esta celebración, este festejo con hechos tales como los que tenemos hoy con el pastor Elvis Cruz. Ustedes no se muevan, Cristín de Clario llega con el tema Tu Palabra Es, así que seguimos con mucho más. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte no te 76 libros, bueno, a los que nosotros tenemos acceso, muchas, pero muchas traducciones tenemos de la palabra de Dios. Y bueno, si hablamos de todos los idiomas, que Dios mío, pastor, ¿cuántos idiomas? Yo recuerdo que en una ocasión estábamos con unos misioneros que decían que tenían que andar con la Biblia como camuflajeada. Por el hecho de que si tenían la palabra de Dios podían ser apresados y en muchas ocasiones asesinados. Y ellos la camuflajeaban. Hoy en día tenemos la ventaja de que hasta en el celular podemos llevarla, pero increíblemente estaba compartiendo con unos norteamericanos que son misioneros y nos decían que la Biblia tenían que tenerla con un código para poder abrirla, porque hasta los celulares están siendo vigilados a ver si llevan la palabra de Dios. Y es que definitivamente debe ser algo muy poderoso para ser tan perseguido. Claro que sí. Y para pues imponer en el ser humano ese miedo a no buscar y leer la palabra de Dios. Así es. Nosotros hoy en este espacio devocional No Te Rindas, que llega a ti cada día a las 6 de la mañana a través de este canal 6 y a través de Bebeto TV a las 9 de la mañana, estamos hablando acerca de estas reseñas. Ya tenemos 5, vamos por las 6 que nos habla de... ¿Serían excusas las o 3 las formas? Pastor Elvis. Qué bueno. O los recursos que usamos. Los recursos que usamos. Pero, usaste una ahí que parece muy cerca de... Pero si vemos esta parte, fíjate, la Biblia es trascendental cuando nos enseña cuáles fueron las 3 salidas originales que usamos los seres humanos para salir de nuestros problemas. La primera fue la justificación. Sí. ¿Conoce usted a alguien que se justifica? ¿No conoce a nadie que se justifica? Diga, yo mismo. No, constantemente estamos justificando las cosas para salir de los problemas. Es exactamente lo que ocurrió a nuestros primeros padres, delante del Creador. Se justificaron por el hecho que hicieron. Pero no solamente la justificación, luego vino la razón y por último la lógica. Así que estas 3 cosas estos 3 elementos son las salidas fáciles de los seres humanos,
Las 3 salidas originales. Originales. ¿Cómo se originó todo? Allá, la razón, la lógica y la justificación. Siempre decimos, es lógico que a mí sea que me pida perdón, o es lógico que esto, o es lógico que aquello. Y usamos la lógica para justificarnos y tener la razón. Fíjese bien. Y muchas veces, por ejemplo, yo siempre cuando enseño sobre esto, doy una charla, especialmente en el matrimonio, que yo conozco personas que se han divorciado porque los dos tenían la razón. Sí. Explícame. Explícame. Sí. Pero ¿y cómo los dos pueden tener la Pero razón? es así. Ah. Y la peleamos. Eh. Y la validamos en la justificación. Oh, la que justificación. tenemos. Hasta el Con sol de esto lo validamos. Hasta el sol de hoy la Biblia plantea esto como las salidas originales humanas, humanas, para resolver los problemas. Tomando en cuenta, pastor, que la justificación encierra varios puntos. Echarle la culpa al otro, No, sí, pero déjalo, el tiempo conspiró contra mí, Sí. Tú sabes que yo soy débil, La lo que culpa. pasa es que tú, y eso es lo que pasa es que tú, también es la causa de muchos divorcios hoy en día. O sea, que la Biblia está completita. Por eso dijimos la número 5, vergüenza, miedo y culpa. Y la número 6 entonces son la justificación, razón y la lógica, Sí. para resolver los problemas, para nosotros los seres humanos, Exacto. resolver los problemas. Vemos la número 7, por ejemplo, algo que es trascendental. Porque fíjate, si nos detenemos un poquito a hablar sobre esto, de la lógica, razón, Es otro programa. es un programa que le aplica a cada uno de nosotros, porque ciertamente en eso vivimos Todo el constantemente. Yo tengo la razón para ponerme enemigo tuyo. Yo tengo la razón para abandonar. Tengo la razón hasta para engañar. Personas se buscan y razonan, justifican para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces vemos que esto ocurrió con nuestros primeros padres, allá en el principio. Entonces, hasta el sol de hoy nos toca y los vemos. Es decir, que la Biblia trasciende todos estos miles de años para llegar a nosotros con esta gran verdad. Pero también algo interesante que seguimos, por ejemplo, vemos el desarrollo de la edad de la piedra, la edad del desarrollo de la piedra cuando comienzan los seres humanos. Esto fue la época neolítica, la neolítica, que fue en el tiempo de Caín. Cuando Caín vemos, cuando estudiamos la historia de Caín, ¿verdad? El primer homicida bíblico, Sí. donde se sale a relucir el primer conflicto familiar en la historia de la humanidad, conflicto familiar primero en la historia, que un hermano mata a su hermano, luego que ese hermano sale del lugar donde estaba. Entonces allí vemos el desarrollo de la época neolítica, el desarrollo de la piedra, la creación, ¿verdad?, de la piedra pulida y todo esto. Y cuando estudiamos la historia secular y también la paleontología y la arqueología, entonces nos damos cuenta de que ciertamente está en la Biblia y trasciende. Luego tenemos los descendientes de Noé. Mira, primero la clase de personas que era Noé. A través de la historia de la humanidad, en diferentes pueblos, continentes y culturas, escúcheme con cuidado, diferentes pueblos, continentes y culturas, se reconoce la historia de Noé, con diferentes descripciones, con diferentes maneras de describirla, pero la verdad es de que sí existió un personaje, una familia de Noé. ¿Qué ocurrió con Noé? Un gran diluvio. Esta catástrofe, esta catatumbe tremenda que ocurrió en la humanidad, no solo la Biblia lo menciona, sino que también lo recogen historias de diferentes culturas, historias de diferentes continentes, que recorren que sí sabe que ocurrió un diluvio, que sí ocurrió un desastre y trasciende hasta el día de hoy. Por ejemplo, después del diluvio vemos el desarrollo de la Torre de Babel, y aunque hemos escuchado mucho de esto, dice que los que estaban construyendo la torre querían ponerla tan alta que la torre llegaba al cielo. Pero ¿por qué tú crees que era eso? Primero dice que era para buscarse un nombre de buena fama. Pero segundo era porque ellos habían escuchado y sabían el asunto del diluvio y dijeron, vamos a hacer una torre alta que si viene otro diluvio, entonces ya nos vamos a estar ahí arriba. Nos salvamos. ¿Verdad? Entonces esa parte de la mentalidad por la cual la torre tenía que ser alta, porque ellos sabían que el diluvio, que se habían inundado. La ignorancia es atrevida, pastor, ¿eh? Así es. Pastor, esta es la número 8, los descendientes de Noé y todo lo que tiene que ver con el diluvio y las torres. Bueno, y la civilización humana. Porque a partir de Noé se forma otra vez nueva la civilización humana. Pero esto trasciende, porque en ese momento del diluvio es destruida toda la civilización humana, excepto Noé y su familia. Eran 8.
solamente 8 personas quedan vivos en el planeta Tierra. De ahí entonces partimos nosotros. Y ahí entonces para acá partimos nosotros. Ok. Mire, vamos a una pequeña pausa. Ya el último bloque vamos a compartir las demás reseñas que tenemos para todos ustedes. Hay una canción bellísima de un dominicano muy admirado por nosotros que hace como un recorrido en la palabra de Dios a un ritmo que es muy dominicano y una interpretación majestuosa. Juan Luis Guerra llega a este espacio devocional No Te Rindas con el tema Las Avispas. Usted se va dando cuenta que es mucha palabra de Dios en esta canción. Así es. Así que seguimos con más. Usted no se mueva. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte no. El pastor Elvis Cruz está compartiendo con nosotros en este espacio devocional No Te Rindas. Y hoy estamos hablando acerca de reseñas que son trascendentales, que se encuentran en la palabra de Dios y que están muy actualizadas a nuestro tiempo. Hoy queremos decirte que de igual manera el problema que estás teniendo en el día de hoy, el Señor está ahí a tu lado para darte una respuesta y que a través de la Biblia, a través de la palabra, tú puedes encontrar esa respuesta. Queremos invitarte a que hables con Dios. Órale a Dios. Abre la Biblia. No sé si la descargaste en tu celular, en tu iPad, no sé dónde la tienes, pero te aseguramos que el Señor habla a través de ella. La Biblia es precisamente esa relación entre Dios y la humanidad. Cuando no puedes orar, te vas a la palabra y allí encuentras que Él te sana, que Él te levanta, que Él pelea por ti, que Él defiende tu causa, que no todo está perdido, que si tienes que clamar, que le clames a Él, que si tienes que esperar, que esperes en Él, que Él es el Dios de los milagros, que es el Dios todopoderoso y que Él está en control de todo en tu vida. En su palabra podemos encontrarlo y levantarnos con nuevas fuerzas y con un aire que respiramos, que anuncia que hay esperanza en ese Dios todopoderoso. Hoy estamos compartiendo con el pastor Elvis Cruz. Son 20 años ya como pastor, la Catedral Bíblica Adonai tiene sus celebraciones y es muy bíblica también. Esto es importante. 100%. Debe ser así porque la Biblia es lo que nos asegura que podemos obedecer a Dios correctamente. Exacto. Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios, por eso es bueno leer la palabra, compartir la palabra de Dios, sacar tiempo para leerla. No solamente, creo que como tú decías al principio, que muchas personas tienen una Biblia abierta en su mesita de noche o tienen la Biblia abierta en algún lugar, pero realmente no hace nada si está ahí. Es bueno ponerla en el corazón, porque tal vez voy a decir algo que sea profético, aquí no sé, pero podría llegar el tiempo donde se nos prohíba tener la Biblia. Sí. Podría llegar el tiempo donde se nos impida, como ya dije que hay países donde se prohíbe so pena de muerte el que se posee una Biblia. Pero si nosotros la tenemos en el corazón, si la tenemos dentro de nosotros, si nos sumergimos en ella, pues nadie nunca podrá arrebatarnos la palabra de Dios. Mira, hay una reseña interesante. La número 9. La número 9, una reseña sumamente interesante porque tiene un background, tiene una historia que la apoya un pueblo. Por ejemplo, la número 9 es la sorprendente religión mosaica. La sorprendente religión de Moisés, que Dios le dijo a Moisés cómo hiciera y qué no hiciera. Esto es algo que ha llegado hasta nosotros de una manera trascendental, impactante, que es innegable lo que ocurrió. Sí. Una de las cosas más importantes es que todo lo que Moisés llamaba inmundo o llamaba, ¿verdad? Que todo desaborecía. Y sobre todo era con todo lo que podía dañar el cuerpo y la salud. Fíjate qué interesante, que Moisés sale de Egipto con todos los conocimientos egipcios, de la ciencia, tanto de los astros como de todas esas cosas, las matemáticas y toda la ciencia de anatomía, que los egipcios practicaban mucho. Moisés tenía todos esos conocimientos. Sin embargo, cuando Dios lo llama y le dice, esto es lo que quiero que tú hagas, Moisés, vamos a hablar un término común, crea entonces esta religión, la religión mosaica, que hasta el día de hoy tiene características muy espectaculares. Por ejemplo, una religión de un solo Dios. Y Moisés vivía en un mundo, muchos dioses. Una cultura politeísta totalmente. Para todo un Dios. Y Dios lo llama exclusivamente para que sea monoteísta, un solo Dios. También un Dios soberano,
Porque antes había el Dios de la tierra y otro Dios en el cielo y otro Dios. No. Categorizado. Entonces, exacto. Entonces Dios le dice a Moisés, es un Dios soberano. Y le da su nombre Elohim, el creador, el formador, el diseñador, el ordenador, ¿verdad? Aquel que organizó todo, tanto en el cielo como en la tierra. Así que es una religión impactante que nos llega a nosotros a través del pueblo de Israel hasta el día de hoy, donde Moisés es estudiado, es leído, nosotros mismos en la Biblia. Hasta el día de hoy hablamos de Moisés como si fuera ayer. ¿Y por qué eso? Porque está en la Biblia y la Biblia trasciende la cultura, trasciende los continentes y trasciende todos los obstáculos humanos porque es la palabra de Dios. La número 10, por ejemplo, podemos encontrar el socialismo teocrático de Israel. Fíjate que Israel es una nación maravillosa. Israel es algo maravilloso, un milagro delante de los ojos de la misma humanidad. ¿Por qué? Porque se desarrolla en medio de pueblos que los rodean, que son dictatoriales, que son terriblemente bélicos, iracundos, etcétera, etcétera. E Israel se desarrolla con una sociedad, ¿verdad?, teológica, pero democrática. Mira qué tremendo. Y es el único país democrático ahí en Medio Oriente donde ellos están, con una democracia plena como la tenemos tú y yo en nuestros países. Y vemos entonces cómo ese socialismo teocrático pone a Israel, una nación tan pequeña, sin embargo la pone en los lugares número 1 del mundo, en la ciencia, en la sabiduría, en la medicina, en las armas militares, en los recursos científicos, la tecnología número 1 en el mundo. Y dice, bueno, pero ¿y por qué? Porque están cimentados en la teocracia, en dirigir la nación con leyes democráticas, pero con fondo teocrático, donde Dios es importante, donde Dios es centro de esa nación. Innegable de que Israel hoy está en medio nuestro, hoy existe, porque está escrito en la palabra. Y si lo estudia, ahí lo encuentra. Número 11, los profetas en la Biblia asumen el bien común y la defensoría de los pobres. A través de la historia encontramos siempre hombres y mujeres que se destacan por defender los pobres, por apoyar a los pobres, para que no se les pisoteen los derechos, para que no se maltraten y para que no se abuse de los pobres. Pues sabe que los profetas de Dios en la Biblia es exactamente el trabajo que tenían. ¿Qué hacían los profetas? Y trasciende que siempre peleaban por la defensoría de los pobres y el bien común. Y vemos entonces la última reseña. Esta es tremenda, porque esta nos deja para la segunda parte, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento, todos anticipan la venida del Mesías. Todos anticipan la venida de un Mesías salvador, de un Mesías redentor, de que iba a venir alguien que iba a cambiar la historia de la humanidad, que iba a venir alguien que iba, inclusive dice, a nacer de una virgen. Da detalles específicos, a nacer de una virgen, a nacer en Belén, da lugares específicos cómo sería y sus nombres y todo. Y los profetas hablaban, ¿verdad? Visión futurística de este Mesías que llegaría a redimir a Israel, a salvar a Israel y por ende a la humanidad. Y eso es algo que en el día de hoy ciertamente sí lo estamos viviendo a plenitud. Así que cada reseña de estas que son importantes, que la Biblia nos da y nos enseña y nos transmite a nosotros, ¿para qué? Número 1, para que nosotros tengamos confianza en la palabra de Dios. Número 2, para que nosotros dependamos en el conocimiento de Dios, de su palabra. Y número 3, para que seamos valientes y esforzados, teniendo la verdad en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Bueno, señores, este programa ha estado súper interesante y qué bueno que la segunda parte que traemos, bueno, pues la dejamos ahí en el retorno de Cristo a la tierra. Jeremías, Isaías, el mismo Moisés anunciaban este gran hombre. ¿Cuántos profetas más podemos encontrar en esto que llamamos el Antiguo Testamento y que tú que quizás no habías escuchado mucho de ello, como que te pareció interesante? Así que te invitamos a que sigas en sintonía con nosotros. Vamos a conocer un poquito más acerca de la Catedral Bíblica Adonai, dónde está ubicada, cuáles son los días de servicio y qué más pudiéramos conocer, redes sociales. Sí, estamos
Bueno, estamos aquí en la avenida 27 de febrero, en El Millón, el edificio Acuario. Ahí tenemos, ¿verdad?, nuestro templo de adoración y alabanza, Catedral Bíblica Adonai. Ya son 20 años en este proyecto exitosamente. Tenemos servicio los miércoles y los domingos. Miércoles a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Y también tenemos durante toda la semana consejería, tenemos también servicio de oración poderoso, los jóvenes poderosos. Es tremendo lo que está pasando. Qué bueno. Y ciertamente estamos también trabajando con la familia. Nuestra iglesia tiene un eslogan que lo formamos y lo empujamos, es Iglesia Sana, Familia Sana. Siendo líderes bíblicos, siendo líderes en la fe. Esa es mi fe. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos que ser los líderes de este tiempo. Pienso que nosotros los cristianos tenemos que ser las personas que tenemos que tener menos temor para avanzar, y eso lo transmito en la iglesia. Es una visión profética, familia sana. La familia tiene que sanarse, la familia debe sanarse, porque es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Redes sociales? Sí, también estamos en YouTube, nos pueden encontrar Pastor Elvis R. Cruz, y también Congregación Bíblica Adonai. Allí están por Instagram, en YouTube, ¿verdad? Ahí estamos transmitiendo, también están todos nuestros programas. Es espectacular lo que Dios está haciendo. Qué bueno. Qué bueno. Es así. Señores, pues dicho esto, nos queda invitarles a todos ustedes a que cada día a las 6 de la mañana, aquí en este canal 6, Canal del Sol, reciban este espacio devocional No Te Rindas. A las 9 de la mañana estamos en Bebeto TV, y en Mi TV, 6 de la mañana, y una retransmisión a las 8 de la noche. Redes sociales, @amitaveras, @devocional No Te Rindas, @canal 6, @Wendy Cipriani, canales de YouTube, Amitaveras Oficial y Devocional No Te Rindas. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ánimo hacia adelante, y recuerda, cada respuesta está en Dios, y Dios nos deja su palabra para que a través de ella también podamos encontrar esa respuesta. Hasta una próxima. Bye bye. Shalom. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte no te rindas, que la victoria tú tendrás la victoria. No temas a nada, mira, no te rindas, mi hermano, no te rindas, levanta tus manos al Señor. No te rindas y verás tus sueños hechos realidad.